¿Qué es el Evangelio? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 11 de julio y estoy supliendo a Mache porque está enfermo, pero vamos a continuar con la segunda parte de la serie que comenzamos para responder a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Pero oremos antes de comenzar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por todo lo que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo y podamos aprender más de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Como vimos la semana pasada, podemos responder de varias formas a esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pero comenzamos a ver qué es el Evangelio en el sentido de nuestra responsabilidad. Hay una necesidad de predicar el Evangelio. Las personas viven lejos de la verdad de Dios. Nuestros jóvenes no le ven sentido a la vida y viven sin esperanza, enfocados en lo material y no tienen ni idea de quién es Dios. Y como iglesia hacemos muy poco, tal vez no hacemos nada por las personas. La semana pasada leí un pasaje en el Antiguo Testamento que muestra la responsabilidad de Dios que Dios le dio a Ezequiel con el pueblo judío. Responsabilidad que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Volvamos a leer Ezequiel 3 del 16 al 19 que dice así. Después de los 7 días vino a mí palabra del Señor y dijo, Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente si yo le digo al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Ahora, esta responsabilidad que el Señor dio a Ezequiel es la responsabilidad de los hijos de Dios. A través del tiempo, los hijos de Dios fueron llamados a predicar ese mensaje. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo predicó y también Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la semana pasada vimos la urgencia de predicar el Evangelio, porque es un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque el impío, es decir, la persona que no considera a Dios, necesita apartarse de su mal camino. Vimos que el impío no solo es el asesino o el violador o el ladrón o el delincuente peligroso. El impío es quien vive sin Dios. Es decir, muchas personas que conocemos son impías. Todo el que no considera a Dios en su andar es impío. Y debemos advertir a esas personas. Ahora, ¿de qué? Del riesgo en el que están al no considerar a Dios en su vida y haber tomado el destino de sus vidas en sus manos. Estas personas viven engañadas por la mentira de Satanás, que le dijo a Adán y Eva, Dios sabe que el día del que coman del fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Personas que hacen lo que ellos quieren y que no toman en cuenta a Dios. Por eso la urgencia. Las personas que mueren sin reconciliarse con Dios recibirán la ira de Dios. El destino del impío es terrible. Si muere sin ser advertido, pasará una eternidad de castigo, porque no ha escuchado la necesidad que tenía de reconciliarse con Dios. Entonces, ¿estamos dispuestos a ver que las personas que amamos o
que las personas con las que nos relacionamos, con las que compartimos o tal vez con las personas a las que saludamos, que son nuestros vecinos, perezcan? Tenemos una gran responsabilidad, tenemos la solución al problema más grande de la humanidad en nuestras manos. ¿Cómo podríamos quedarnos pasivos sin hacer nada? Las personas están en riesgo de muerte, y no solo de una muerte física, están en riesgo de pasar la eternidad muertos espiritualmente, alejados de Dios, separados de Dios, y hay una urgencia de advertirles que tienen que volverse a Dios. Por eso el Evangelio es un mensaje urgente, un mensaje que deberíamos estar desesperados por comunicar. Tenemos que hablar con las personas y advertirles de su mal camino. Y como dije la semana pasada, es un mensaje poco popular, porque comienza diciéndole a la persona: eres pecador, estás en una condición en la que estás separado de Dios. Pero saben, gracias a Dios, el Evangelio también es un mensaje de esperanza. La advertencia que el Señor le da a Ezequiel pareciera que es un mensaje desalentador, un mensaje condenatorio. Comienza con una sentencia: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Pero damos gracias a Dios porque ese mensaje no queda ahí. Cuando hay una advertencia, hay un deseo de que las personas que la escuchan puedan cambiar el sentido en el que están caminando. Si yo veo un letrero que dice zanja abierta adelante, no podría seguir avanzando hacia la zanja como si no estuviera allí. Cuando estamos manejando por la carretera y hay una señal que dice no adelantar, se supone que no deberíamos adelantar, porque si adelantamos corremos el riesgo de chocar con otro vehículo que venga en el sentido contrario. Las advertencias tienen un propósito, y ese propósito es protegernos para evitar situaciones de peligro, para perseverar nuestra vida. El mensaje que fue dado a Ezequiel tenía el mismo propósito: mostrar a las personas que estaban circulando con un sentido opuesto a lo que el Señor quería, es decir, estaban en contrarruta espiritual. El versículo 18 dice: si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva. Es decir, hay un propósito en la advertencia. ¿Y cuál es? A fin de que viva. La advertencia del Señor tiene un propósito: que el impío deje su impiedad, que deje su mal camino, a fin de que viva. Dejar el camino de la impiedad lo llevaría a la piedad. O somos impíos o somos piadosos. No hay un término medio. Y el piadoso, como dije el miércoles pasado, es quien quiere que su vida agrade a Dios, que vive tomando a Dios en cuenta en todo momento. Y me parece tan esperanzador el versículo 18, porque la advertencia nos muestra el amor de Dios, su preocupación. Si no me preocupo por alguien y no le advierto del peligro, si yo no amo, si yo no hago nada, realmente no estoy haciendo nada por advertir a esa persona o a esas personas de su mal camino. Dios puso a Ezequiel como profeta porque quería que las personas que escucharan esta advertencia tuvieran la posibilidad de volverse a él. Les estaba diciendo: están rumbo a la destrucción y necesitan volverse a mí para tener vida. Es justo el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4:17. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que podamos apartarnos del camino que estábamos andando.
es porque nos amó tanto que envió a su único Hijo para que por medio de creer en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Todos los seres humanos estamos en la misma condición. Estamos separados de Dios. Por nuestro pecado, nuestro mal camino, merecemos la muerte. Es más, estamos muertos espiritualmente. Entonces necesitamos arrepentirnos, reconocer que estamos alejados de Dios y que estamos viviendo conforme a nuestro parecer sin considerar a Dios. Pero lo esperanzador de esta situación es que el Señor ha acercado su reino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es que Jesús vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y vino a pagar con su muerte el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados, por nuestra impiedad. Y si nosotros escuchamos este mensaje de advertencia, recibimos y creemos a Jesús, el Señor nos da vida. Como vemos en el versículo 19, el Señor está esperando que la advertencia lleve a los impíos a apartarse de su impiedad y de su camino impío. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. Y concuerda perfectamente con lo que Jesús dice en los versículos 17 y 18 de Juan 3. Y dice así: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree tiene salvación, tiene vida. El que escucha la advertencia es salvo. El que no cree está sentenciado, morirá por su iniquidad, porque no ha querido escuchar la advertencia del Señor. La advertencia del Señor, su mensaje, tiene como propósito llevar a las personas a la salvación. Si el impío se aparta de su mal camino, si se aparta de su impiedad, vivirá y tendrá vida eterna. Si cree en él, no será condenado. Pero si el impío ha escuchado, si ha sido advertido, pero aún así no se aparta de su impiedad, no se arrepiente, no considera que Dios se ha acercado, que ha acercado su reino por medio de Cristo, ese impío morirá por su iniquidad. Su condena ya ha sido dada. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como Dios puso a Ezequiel como centinela, como atalaya, para anunciar su mensaje, como puso a todos sus siervos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para anunciar las buenas nuevas de salvación, también nos ha dado a nosotros ese privilegio y la tarea de anunciar el Evangelio a los demás. Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 y 16 nos dicen que debemos hacer discípulos, que tenemos que predicar esas buenas nuevas a toda criatura. Hechos 1:8 dice que tenemos que ser sus testigos, los testigos de Jesús en el lugar en el que estemos. El Evangelio es un mensaje urgente y también es un mensaje de esperanza, porque trae vida. Y el Evangelio es un mensaje que no podemos dejar de llevar. Y eso estaremos hablando el próximo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos das un mensaje de esperanza y no es un mensaje de condenación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a predicar ese mensaje. Y si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje y no te conocía, Señor, te quiero pedir que tú obres en su corazón para que pueda arrepentirse y poder ver que tú has acercado tu salvación a su vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo devocional.